Nuestra propuesta es esta, exactamente. Nuestra propuesta inicial era, claro, todos los arquitectos, supongo, tenemos unas ganas locas de hacer una torre o algo parecido, ¿no? Y era convencer al ayuntamiento de que nos dejaran hacer un edificio en altura, en la esquinita, y el resto, pues, hacer un pequeño zócalo, ¿no? Y concentrarnos en hacer este edificio. No pudo ser. La altura en España no es como aquí, es un tema como insalvable. O sea, no te puedes pasar ni 1 milímetro de la altura reguladora. Bueno, intentamos generar ese objeto que ellos nos pedían, haciéndole agujeros, ¿no? Para no generar ese volumen tan compacto, ¿no? Pero al final, realmente sobre esta reflexión de no solo la de Igualada, sino esta reflexión de que hay muchas ciudades que les sucede que las medianeras acaban siendo un elemento ordenador, pensamos si no era mucho más interesante intentar continuar el ritmo de esta calle, ¿no? Generando un edificio que se definiera por estas propias medianeras, ¿no? Que se prolongaban, saltaban de las manzanas y nos invadían nuestra parcela. Que es, bueno, estos montajes que veis aquí de primeras ideas de traspasar las medianeras, ¿no? Claro, la forma de trabajar con este edificio, aquí tengo unas plantas, no es que con las plantas se vaya a entender todo el edificio, pero sí que se entiende que cuando tú querías que realmente el edificio se compusiera de este conjunto de espacios que quedan entre medianera y medianera, porque habíamos generado varias de ellas que invadían el lugar, bueno, pues establecimos unas reglas, ¿no? Unas reglas que no nos llevaran inevitablemente a volver a hacer un volumen, ¿no? Vertical, cerrado, con forjados en todas las plantas, ¿no? Sino casi aprovechar esa condición estructural que tiene la medianera, ¿no? Como pared de carga, y que nos permitiera generar unos forjados casi como pasarelas, ¿no? Que no se repetían verticalmente uno encima del otro, ¿no? Sino que iban generando unos agujeros de manera que percibieras bien que la estructura del edificio eran esas paredes y no otra cosa, ¿no? Y no un elemento de repetición de planos horizontales, ¿no? Esto era la planta baja, ¿no? También nos gustaba, luego por eso planteamos las fachadas con unos determinados materiales, entender que el espacio público de todo este paseo podía casi entrar dentro del edificio sin darse cuenta, ¿no? Como una continuidad. O sea, pensábamos que el espacio del hotel, esos conjuntos de piezas entre las medianeras, tendría que ser como una continuidad del espacio público. Y además también nos preocupaba, como siempre, ¿no? La relación con el suelo, ¿no? Y intentábamos que prolongando, bueno, había que hacer toda una sala de convenciones en el sótano, y prolongando algunas de las medianeras, otras apeándolas, y con este juego de forjados pasarela, se generaban unos agujeros en la propia calle, ¿no? Que son los que ayudaban a dar la luz al interior de este sótano. Esto es la planta Altillo, que es una planta, bueno, había un desnivel entre las calles, a esta calle se entraba por esta cota y sin embargo por aquí iba subiendo, esto quedaba enterrado, y en la planta Altillo podías entrar por aquí, era una entrada de servicios a las cocinas, ¿no? Que son las que abastecían toda esta planta, restaurante, desayunos, etcétera, ¿no? Y que, como veis, bueno, pues tenía otra configuración de planta que no tenía la planta baja, ¿no? En una planta primera pusimos, seguía unido el edificio, ¿no? Ocupando, en este caso era la única planta que ocupaba todo el espacio posible, ¿no? Había una serie de habitaciones. Estas habitaciones tenían la suerte de que por altura estaban a la altura de la tapia del cementerio, ¿no? No te permitía verlo por encima, ¿no? A la altura de los propios árboles. Y a partir de aquí, pues el hotel se iba desmembrando, ¿no? Se separaban los espacios ocupados, se iban buscando visuales para estas habitaciones, ¿no? Visuales que estaban un poco relacionadas con la distancia, ¿no? A plantas más bajas mirábamos hacia unas montañitas que hay una ermita, a plantas más altas mirábamos hacia Montserrat, que es unas montañas en Cataluña que se veían hacia lo lejos, ¿no? Iba generando estas plantas que van cambiando un poco de forma, ¿no? Esta era la planta sótano,
pues bastante, esto sí que es un criptograma, no hay nada, o sea, es un espacio completamente vacío, solo con las llegadas y las posibles colocaciones de sillas o de cosas que pueden hacer aquí. Cuando nos planteamos cómo construir este edificio, que en el fondo formaba parte del mismo proyecto, porque al ser este proyecto de medianeras, pues claro, también por un tema de coste, ¿no? Habíamos generado como el doble de fachadas previstas por la ruptura del edificio en piezas y pensamos que quizá estaba bien, ¿no?, que todas estas paredes medianeras, ¿no?, fueran paredes macizas, no tenían que tener apenas ventanas, fueran paredes macizas que se trataran pues igual que se resuelven las medianeras mínimas, ¿no?, con un tabique pluvial, ¿no?, una pared, un aislante y una uralita. En España se utiliza fundamentalmente el fibrocemento, ¿no? El cliente, la uralita le parecía un poco exagerado y lo cambiamos por una chapa muy sencilla, una chapa metálica, que se iba colocando en todas estas paredes cuando daban en fachada. Incluso se cambiaban las texturas de las chapas plegadas para jugar un poco con los efectos que el sol o las diferentes orientaciones o los giros que ya se producían en el edificio fueran más visibles, ¿no? Bueno, esto eran estudios de despiece. Estoy de acuerdo con Victoria y creo que las tres personas que estamos aquí somos de la banda de los que nos interesa la construcción, cada uno a su manera, pero que es una parte importantísima de los proyectos, ¿no? Y creo que, bueno, cuando uno tiene la posibilidad de una cosa que ha pensado construirla y ver todas las estrategias, ¿no?, que tiene que hacer para construirlo, para conseguir el material que quiere, para, bueno, el despiece, que coincidan las cosas que tú quieres, pues es un trabajo muy interesante. Bueno, este es un plano de despieces y de estrategias para colocar las chapas, diferentes fachadas del edificio, otro despiece, bueno, unos detalles constructivos están por aquí. Y esto, las fachadas, claro, las fachadas que quedaban entre medianeras, las que no iban a ser macizas, las que iban a ser las aberturas de las habitaciones, pues claro, nos planteaba un problema gordo, ¿no? Porque desde el principio habíamos querido pensar en este edificio casi vacío, ¿no?, del espacio que fluye entre unas medianeras, ¿no?, que llegan al final, ¿no? Lo habíamos intentado conseguir mediante los agujeros verticales en los forjados, ¿no?, los forjados pasantes, pero al enfrentarse contra lo que es la fachada, que cerraba completamente este volumen y que lo podía convertir en un objeto, ¿no?, y también por un tema que ahora explicaré, que estudiamos una forma de diversificar las habitaciones para que todas fueran un poco diferentes, nos parecía que al poner esta fachada, fuera la que fuera, nos podíamos encontrar con que habíamos cerrado un volumen y compactado demasiado este edificio, ¿no? Entonces, bueno, hicimos una asociación entre los tipos de habitaciones y diferentes tipos de vidrio, ¿no? Aquí parece que son de color, hay un poco de color, también hay diferentes grados de transparencia que nos generaban, bueno, lo hemos intentado, que cuando mires al edificio no hayas generado un plano, ¿no?, sino un conjunto de profundidades diferentes, ¿no?, según qué vidrio habías puesto, ¿no? Bueno, esto eran los alzados finales, ¿no?, con medianeras, ventanas, mezclas, diferentes tipos. Y claro,